Sean muy bienvenidos y bienvenidas. En esta sesión hablaremos sobre el impacto de la calidad de la investigación cualitativa para el logro de una adecuada evidencia según diseño cualitativo. La investigación cualitativa se destaca en su génesis por valorar inmensamente la subjetividad. Cuando uno expresa esto, podrían haber muchas caras de asombro porque a nivel científico y a nivel valorativo es muy probable que la subjetividad sea subestimada. Sin embargo, la investigación cualitativa se destaca por valorar la subjetividad, pues busca interpretar lo que viven, lo que conceptualizan, lo que sienten, lo que perciben las personas desde su punto de vista. Ese punto de vista siempre es subjetivo y va a ser particular. Sin embargo, esto no quiere decir que una investigación cualitativa en sí deba tener una falta de rigor. La investigación cualitativa se destaca por tener un alto rigor. Sin embargo, es mucho más difícil hacerlo evidente. Es por eso que la investigadora o el investigador cualitativo debe responder a criterios de calidad diferentes a los criterios de calidad que ocurren en una investigación del orden cuantitativo. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son esos criterios de rigor y de calidad necesarios y absolutamente indispensables en una investigación cualitativa. Si sabemos que la investigación cualitativa se destaca por el valor de la subjetividad, además, en su construcción, la flexibilidad es una característica importante. ¿Cómo entonces yo evalúo la calidad de una investigación cualitativa? Primero que todo, teniendo claro que en nuestra cabeza tenemos que tener algún parámetro orientador de cuáles son los aspectos fundamentales que me indican que una investigación cualitativa es o no es de calidad. Teniendo esos parámetros claros en la cabeza, nosotros podemos recién hacer una lectura crítica de los documentos que nosotros podemos tener al alcance. Según Criswell, los investigadores deben ser conscientes de sus prejuicios personales y de sus supuestos, también de sus prejuicios, para poder analizar críticamente los datos que recolectan. Por lo tanto, tenemos dos aspectos fundamentales cuando vamos a leer o realizar una investigación cualitativa. Tener parámetros visibles de cuáles son los criterios que deben cumplir una investigación cualitativa y por otro lado, nosotros como investigadores o como lectores de investigación cualitativa, saber cuáles son los supuestos personales y los prejuicios que me mueven, cuáles son nuestros valores, nuestras creencias, porque esa orientación es clave en una investigación cualitativa y nosotros tenemos que dar cuenta de ello. Actualmente la reflexividad es absolutamente valorada en las investigaciones cualitativas. La reflexividad revela, de cierta manera, lo que nosotros como investigadores o el investigador que hizo el artículo que ustedes están leyendo, planta su punto de vista. Por lo tanto, nosotros vemos cuáles son los aspectos que han influido en el trayecto de la investigación. Tenemos entonces que tener en cuenta en nuestra mente cuáles son los criterios de rigor y calidad de una investigación cualitativa.
Guba y Lincoln en el 81 establecieron 4 criterios: el valor de la verdad, la aplicabilidad, la consistencia y la neutralidad. En el 85 hicieron una pequeña modificación teniendo la credibilidad, la auditabilidad y la transferibilidad. Cuando uno agrupa cualquiera de estos elementos de rigor en calidad en la investigación cualitativa, se da cuenta que la transparencia de una investigación es clave. Transparentar todos los elementos de una investigación tienen que estar claros desde los pensamientos del investigador hasta todo el trayecto realizado durante la investigación. Tiene que ser notificado, visible, transparente. Solo con eso ya tenemos un gran valor de la investigación cualitativa. Otros autores han incrementado los criterios con la reflexividad que le acabamos de mencionar, la sistematicidad metodológica, la transparencia, la autenticidad, entre otras. Nosotros vamos a revisar estos 3 criterios y vamos a sumar también la reflexividad. Primero hablamos de la credibilidad. La credibilidad muestra el valor de la verdad de una investigación, los consensos, explicita a los demás en y desde la investigación cómo se ha hecho. Damos cuenta de todo. ¿Cómo se va a lograr? Con una representatividad de los datos, obteniendo datos que sean ricos teóricamente, o sea, que estén dando claramente respuesta a la pregunta de investigación y que logre, obviamente, resolver esos objetivos. Hacer triangulaciones. La triangulación significa usar múltiples fuentes de datos que hagan ver en su conjunto la realidad que se está investigando. Tenemos que tener también revisión por parte de los entrevistados de todo lo que se hace. Eso se llama validación. Nuestros entrevistados, nosotros hacemos una entrevista en profundidad, transcribimos la entrevista y la devolvemos a nuestros informantes. Los informantes la leen y ellos certifican si lo que se dice en ese escrito es lo que él dijo. Si no, no hay validación, si no, no podemos creer en este elemento transcrito. También tenemos que tener revisión por parte de investigadores pares, los que estamos en la misma investigación, también ajeno a la investigación, la validación por expertos. ¿Qué se valida? Cada uno de los pasos, las primeras codificaciones, las primeras categorías, cada elemento, si lo que estoy viendo yo, lo está viendo también el otro. ¿Ya? La credibilidad, nosotros nunca se nos va a olvidar, porque tenemos la clásica visión de Pinocho, ¿cierto? Que le crece la nariz cuando miente. Esto es lo mismo. Lamentablemente nosotros no vemos a ciencia cierta que se está mintiendo, pero sí tenemos estos parámetros para decir, mira, esto reduce el riesgo de que me estén mintiendo. Aquí hay credibilidad. Segundo criterio de rigor, hablamos de la transferibilidad. Tener súper claro que la investigación cualitativa no es generalizable, ¿ya? Los resultados no se van a generalizar a la población, como es el caso de la investigación cuantitativa. En este caso, son solo transferibles. ¿Qué quiere decir que sean transferibles? Que tengan algún grado de aplicabilidad en otros contextos y otros participantes. Básicamente que se pueda replicar, ¿ya? Para que yo pueda replicar la investigación, necesito tener una descripción detallada del contexto de los participantes y de la recogida exhaustiva de los datos. Con eso, una persona toma la investigación y lo veo y dice, oh, esto es muy interesante, yo lo puedo transferir a mi realidad y por lo tanto sigo los pasos para poder transferir esa información y replicar la investigación. La auditabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dejo rastros, todos los rastros descritos de lo que yo hice, de cada movimiento, de cada reflexión, de cada cambio metodológico, ¿ya? Porque nosotros tenemos un camino inicial descrito, sin embargo, en el camino la variabilidad del contexto me hace que pueda también cambiar mi investigación, cambiar incluso de rumbo.
Eso tiene que estar descrito. Los software actuales ayudan mucho en eso, porque nos dejan ratificar a modo de memos, el memoing, todos los pasos que yo doy en el camino, ¿ya? Por lo tanto, el otro puede mirar todos los pasos que se hicieron durante el trayecto. ¿Cómo se logra? Teniendo una descripción detallada de todos los pasos seguidos en la investigación, como en cuándo se recopilaron los datos, si hubo discusión teórica de los hallazgos, etc. Todo está escrito. Transferibilidad, credibilidad y auditabilidad son muy importantes, dando finalmente la confiabilidad de la investigación. Sumamos un criterio de rigor que está muy, muy validado hoy en día, que es la reflexividad. Chalmers destaca la importancia de la reflexividad en la investigación cualitativa, es decir, esta capacidad de los investigadores para reflexionar sobre sus propios valores, creencias y cómo influyen en su trabajo de investigación. Reflexividad se puede ver en distintos apartados de la investigación. Cuando nosotros vemos un paper, pudiese estar en un apartado distinto, depende de la revista. Sin embargo, también lo podemos ver al final de la introducción o en la metodología. Y dentro de la metodología, en el análisis de los datos, ¿ya? Distintos segmentos de texto que dan cuenta que el investigador pone a la vista sus propios valores, creencias y experiencias, cómo influyeron en su trabajo y cómo yo evito cuáles son las medidas que yo puse para evitar el sesgo dentro de la investigación cualitativa. La reflexividad, sin olvidarse de eso. Lecturas de apoyo que pueden ser útiles para ustedes. Muchas gracias.